Hola, buen día, hermanos. Eh, Espero que se encuentren bien. Quería compartir un estudio de algo que Dios ha puesto en mi corazón durante la semana. Eh, y se trata de la disciplina de Dios, la disciplina del Padre. La disciplina de Dios. Queremos que estudiemos un poco sobre esto para entender cómo es la disciplina de Dios como Padre, no como Jehová, como Padre. Hay una gran diferencia entre la disciplina que hacía Dios como Jehová eh, y como Dios como Padre. Quiero leer un párrafo de un libro que estoy leyendo o releyendo ya varias veces que se llama Sanidad y Liberación de la Familia del pastor Marcos de Sousa. Eh, Hay un versículo bíblico que está en Salmos 68, versos 5 y 6. Dice, Padre de los huérfanos, Dios, ¿cierto? Dios es Padre de los huérfanos y juez de las viudas, es Dios en su santa morada. Es el Dios que hace habitar en familia a los solitarios y saca a los cautivos a prosperidad. Pero los rebeldes habitan en sequedales o en desiertos. La rebeldía trae sequedal, desierto. Luego él hace un comentario, dice, eh, Dios se presenta en este salmo como referencial de paternidad, mientras el diablo es el padre de orfandad. Dios es el padre de los huérfanos, juez de las viudas y el restaurador de la familia. Él jamás abdicó de esa posición de padre en relación al ser humano. Es decir, que él nunca quiso dejar la, el deber, la posición de padre con su creación. Aunque el hombre se haya perdido por el pecado, aún así él nos adoptó rescatando nuestra filiación. Filiación es estar unido, unido. Eh, Jesús abdicó a su derecho de ser unigénito Hijo de Dios, tornándose en el primogénito a través de su muerte y su resurrección, el nuevo pacto, incluyéndonos en su reino y familia. Fue un precio altísimo. Habíamos sido secuestrados por la muerte, víctimas de nuestro propio pecado, separados, víctimas de nuestro pecado en relación a rebelión, ¿cierto? Separados de Dios, Jesús pagó el precio de nuestro rescate y nos trajo de vuelta a la familia de Dios, dándonos el Espíritu que clama, Abba Padre, no para ser esclavos de la religiosidad o de una religión, sino hijos legítimos que disfrutan total libertad, me gusta, que disfrutan total libertad y tienen un acceso íntimo al corazón del Padre. Eh, Como decía el Salmo, decía la rebelión. Debemos saber que lo que trae disciplina es la rebelión, el pecado, ¿cierto? Definamos primeramente lo que es la disciplina. Disciplina es un conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o agrupación.
cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. Algunas palabras eh, que se asemejan a la disciplina es enseñar, educar, instruir, formar. Yo siempre doy el ejemplo de la formación de la disciplina militar. El objetivo es de la disciplina militar que alguien que puede tener cualquier cultura o cualquier estilo de vida o cualquier pensamiento se someta a un estándar, eh, a un único estándar para todos. Es decir, una nueva mentalidad, una nueva forma de actuar, una nueva forma de hacer las cosas. La disciplina militar no es castigo, por ejemplo, es instrucción, instruir, se enseña, así se hacen las cosas. Antes tú hacías las cosas de una forma, ahora tienes que hacerlas así, de esta forma, para que puedas ser o pertenecer a este grupo, a esta institución o a esta agrupación. Veamos Hebreos. Quiero que estudiemos Hebreos 12 del 1 al 13. Dice Hebreos 12 del 1 al 13. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera de Dios que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. ¿Recuerda que la semana pasada hablamos de fijar la mirada en Jesús? El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos cuando estén siendo disciplinados, ¿cierto? Entonces, si yo estoy siendo disciplinado y esta situación eh, me agobia, ya no doy más, y dice, piensen en el trato o en todo lo que soportó Cristo por mi pecado, y no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Es decir, ustedes no pagaron, pagó Él. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, bueno, verso 7, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no lo disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre, someternos a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que para que participemos de su santidad. Ahora, sabemos que esa santidad significa estar apartado, ser distinto, distinto al resto del mundo, a cómo funciona el mundo.
entonces somos apartados para hacer lo que Dios hace. Pero somos apartados porque pensamos, sentimos y hacemos lo que Dios hace. Eso nos hace ser santos, apartados. Ninguna disciplina puede ser agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Produce una apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueve las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas, producto de la disciplina. Tracen un camino para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. A ver, los hijos de Dios son disciplinados, ¿cierto? Eso quiere decir que son enseñados, son educados o instruidos por Dios. Ahora, por el Padre con amor, ¿cierto? El Padre lo hace porque ama, porque nos ama. Él sabe que la consecuencia, el resultado de la disciplina es buena. Va a haber una corrección, es decir, no va a haber un castigo. El Padre no va a tener una liberación de ira. Lo que va a hacer el Padre es una corrección de camino. Va a corregir el camino. Ese es el objetivo. Al cambiar tu mente, al que tú razones y pienses, te des cuenta de que el haber tomado tus propias decisiones te trajeron consecuencias, porque eso es el pecado. Tomar tus propias decisiones, no solo los 10 mandamientos, no en cumplir los 10 mandamientos, sino que tomar tus propias decisiones. Eso es pecado. Debido al pecado de cada hijo, ¿cierto? Que es rebelión. Sabemos de dónde nace el pecado. ¿Cuál fue el primer pecado? El primer pecado fue la rebelión de Adán y Eva, ¿cierto? Vamos a Génesis, lo vamos a ver para que entendamos, para que los que aún no saben qué es pecado. Pecado no es inmundicia, faltar no cumplir los 10 mandamientos. Pecado es más que eso. El pecado abarca muchas más cosas. Génesis 2, el verso 15 al 17, dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que el hombre se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, fue una advertencia: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. O sea, tendrás una consecuencia. No está diciendo, él no dice que si él comía ese fruto, desobedecía, Dios lo iba a matar, lo iba a castigar con la muerte. No, cada acto trae su propia consecuencia. Entonces lo que hace Dios en esta posición de padre, porque sabemos que cuando Dios creó a Adán, lo creó en la posición de hijo de Dios, no de criatura ni parte del pueblo. Él era hijo de Dios. En el Nuevo Testamento, cuando vemos la genealogía de Jesús, vemos que nombra a todas las personas, ¿cierto? Jesús, el unigénito hijo de Dios, o el primogénito hijo de Dios, y sale para atrás toda la genealogía y llega hasta Adán. Y cuando dice y nombra a Adán, dice hijo de Dios. Esa era su posición. Esa era su posición. Ese era el plan de Dios. Lo creó con amor, le entregó todo, le dio todo y le dio su posición, hijo de Dios. Posición en la creación, una posición celestial, divina. Tú eres mi hijo, tú eres hijo de Dios, eres un Dios. Eres un Dios.
Si el Padre es Dios, el Hijo es Dios. Nosotros que somos sus hijos, somos dioses. ¿No sabéis que ustedes son dioses? Bueno, entonces sabemos que pecar es hacer su propia voluntad. Pecar no es solo faltar a los 10 mandamientos, sino que hacer tu propia voluntad. Y uno lo hace, lo ha hecho a través de toda su vida, de cuando empezó a tomar sus propias decisiones. Por ejemplo, Dios puede haber tenido una mejor profesión u oficio para ti en su mente, pero uno puede decir, no, pero es que esto de acá es lo que me gusta a mí, po. Y tuve después que lidiar con que eso en realidad no era lo que me satisface y al final lo hice. O tal vez en la búsqueda, eso sería pecado. O en la búsqueda de una pareja. eh, es que este es el que me gusta a mí. Así me gustan. Este es el que me gusta. Este es el que me satisface a mí. Pero en la mente de Dios no estaba esa persona. Era otra persona. Era otra persona. Entonces, si al tomar, yo tomo, pero esto es que me tomo, y me voy a unir a él y me caso, o a ella, y me caso, y después más adelante estaban las consecuencias que no estaba dentro del plan de Dios, no era la persona correcta. Eso es pecado también. Sabiendo, dame una señal, ¿es esta persona? Y no hay ninguna señal, eso quiere decir de que no era, no era. O en mi interior yo sé que no es, pero más fuerte. Bueno, es así, puede ser con cualquier cosa. O sea, desobedecer, el- si Dios está diciendo que si alguien te hiere, perdónalo, y tú no lo haces, estás pecando. Porque todo lo que dice Dios es lo que debemos hacer, no solo los 10 mandamientos. Todo lo que nos aconseja Dios en su palabra y también en forma específica para alguna situación. El no hacerlo es, eh, es pecado. Cualquier cosa, cualquier consejo que Él nos dé, o advertencia, como decía, cualquier advertencia. Sigamos. ¿Cuánto van? Ya. Adán y Eva al pecar, es decir, hacer su propia voluntad, debieron asumir y vivir las consecuencias de su rebelión, no solo del acto de comer del árbol del bien y del mal, sino también de todos los demás pecados que comenzaron a hacer, porque cuando empezaron a, a- luego de desobedecer a Dios, lo que sucede después es que ellos siguen desobedeciendo a Dios al perder la relación de padre e hijo. Entonces, así sucesivamente, eh, el ser humano comienza a recibir las consecuencias de la rebelión, de su propia rebelión. Recuerda que el Padre advierte, está advirtiendo.